Debo decir que cuando fui a la entrevista, me encantó todo lo que vi estas marcas donde estaban los editores trabajando con los libros, la creación, veía gente en movilidad, ¿no? Una oficina muy bonita, y dije, yo no sé qué voy a hacer aquí, yo sé qué voy a vender, pero yo voy a trabajar aquí. Hay que manejar mucho tus habilidades de habla, de oratoria, de socialización, comportamiento, etiqueta, ¿no? Despertosos, muchos saludos, aquí el profe Javi, saludándoles con mucho cariño y mucha alegría. El día de hoy estamos de manteles largos, como cada capítulo tenemos a una líder que, al menos en lo que a mí respecta, de formación, de trayectoria, son de los consejos que más me han servido, que más he utilizado, que más efectivos son, y se van a servir mucho las personas que estén en este camino, pues me atrevo a decir engorroso, peligroso, delicado, complejo, apasionante también, que es la publicidad, el marketing, las ventas y sobre todo el liderazgo. Con ustedes, Paola Prieto. Mucho gusto. Mucho gusto, Javi. ¿Cómo estás? Bien, feliz de tenerte aquí, Pau. Gracias por invitarme y aquí muy contenta de estar con ustedes y compartir con la audiencia. Excelente, querida Pau. Te presenté como alguien que es un líder, te presenté como alguien que nos va a ayudar muchísimo en estos temas que son complejos, pero vamos a empezar de lo más elemental, que es actualmente tú lideras, eres directora general de una marca que yo me atrevo a decir ha revolucionado la educación en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Conozco de cerca los productos que tienen. Esa marca se llama Techman, para que lo sigan, chicos, y pongan mucha atención en este nuevo enfoque. Pero platícanos cómo llegaste a esa marca tan grande que además, según yo, no es mexicana, es europea. Correcto. ¿Cómo una mexicana llegó a liderar esa empresa transnacional? Gracias, Javi. Pues mira, la verdad yo lo manejo como un feliz encuentro. Yo la verdad ya tengo pues casi 20 años dedicada a empresas de educación. Entonces yo empecé muy joven y la verdad es que yo estudié relaciones internacionales, jamás creí dedicarme a este mundo tan lindo, tan noble y tan gratificante de la educación. En ese sentido te platico que fue lindo porque Techman es una empresa que nace en Barcelona y nace, digamos, resultado de la necesidad de materializar esta visión de Madre Montserrat del Pozo. Ustedes tienen este contexto y compartimos a nuestra audiencia, justamente porque como centro necesitaba crear materiales que resolvieran, atendieran a la nueva forma en cómo nuestros niños aprenden hoy en día. Entonces, Techman lo que ha hecho es crear estos materiales que están muy basados en la parte manipulativa, en el juego, en trabajar sobre inteligencias múltiples. Y justamente necesitaban a una directora que entendiera el mercado mexicano y que también tuviera contexto de toda esta evolución educativa y desde luego que pudiera tener un acercamiento adecuado con los diferentes colegios. Entonces yo venía de trabajar en un par de empresas de educación, la verdad bastante longeva, grandes empresas, una internacional, una también española, y fue muy lindo porque justamente tuve la oportunidad de crear un equipo, ¿no? Seleccionar el talento que necesitábamos, un perfil mucho más consultivo, que desde luego que fueran mucho más expertos en la parte educativa. Entonces para mí ha sido muy lindo porque me he reencontrado con personas a quien ya conocía, como una Elvia Vadillo, por ejemplo, o también conocer nuevas personas en el equipo que están aportando mucho valor, como Paulina Cabrera, Jennifer Sánchez, que son parte de nuestros pilares con quienes estamos impulsando todo el modelo en Techman, así como nos hemos encontrado. Excelente. Pau, tu primera chamba. ¿Cómo fue? Te platico la mía. Sí, claro. Era un grupo, era un colegio, no voy a decir el nombre porque, o sea, no, chao. Pero era en la colonia Roma. Y pues para no hacerles el cuento largo, eran 40 alumnos, 45 promedio. Uh-huh. Yo solo, la Miss en la esquina llenando libretas y el profe Javi, pues en esas juventudes, hace más de 10 años, uh-huh, estaba ahí. Fue horrible, fue espantoso, o sea, la verdad es que no sé cómo salí vivo, pero salí vivo. ¿Así fue tu primera chamba? Más o menos, no fue tan tortuosa. La verdad es que, bueno, al haber estudiado esta carrera de Relaciones Internacionales, yo tenía la posibilidad de irme a diplomacia o a comercio exterior, ¿no? Y la verdad es que tampoco tenía tan claro cuál de las dos me gustaba más, ¿no? Entonces, mi primer empleo fue pequeñito, duré cerca de 10 meses, es una empresa de soporte técnico,
Y sobre todo lo que yo quería era que en ese momento se daba mucho soporte a las computadoras, se necesitaba helpdesk, antivirus, era ese momento, ¿no? Y entonces, en esta parte mi jefe, lo que me dijo, Pau, yo te veo buena para las ventas, ¿no? Yo creo que te relacionas muy bien. La verdad es que me gustaría que tú llevaras licitaciones, que tú lideraras proyectos, y la verdad es que yo creo que algo vio en mí, lo impulsó. Él era IPADE, era alumno IPADE. Me dijo, Pau, te tienes que ir a formar a ICAMI para que tú realmente adquieras o detones habilidades de relación, sociales, de venta, comerciales. Y dije, bueno, pues no sé de qué va, pero vamos, ¿no? Y la verdad es que sí fue interesante, o sea, yo licitaba en Sedena, por ejemplo, o llevaba cuentas importantes de contratación de personal a mi corta edad y de pronto administración de personal de soporte técnico. Entonces dije, padre, interesante, creo que me está gustando, pero no es lo mío. Entonces, de pronto veo un anuncio en inglés de una empresa editorial global, multinacional, y que estaba en Santa Fe. Entonces veo la publicación en inglés, me llamó mucho la atención y buscaban personal de ventas. Y dije, bueno, pues creo que voy a aplicar. Debo decir que cuando fui a la entrevista, me encantó todo lo que vi estas Macs, donde estaban los editores trabajando con los libros, la creación, veía gente en movilidad, ¿no? Una oficina muy bonita. Y dije, yo no sé qué voy a hacer aquí, yo sé qué voy a vender, pero yo voy a trabajar aquí. Lo decidí y claramente, bueno, pues lo decretaste. Lo decreté. Y fue justamente mi primer paso en el camino de la educación, que la verdad es que fue grato. Formaron un grupo de 26 personas a nivel nacional. Hoy por hoy todavía tengo amistades de ese entonces. ¿Cómo lo seleccionaron en esa época? O sea, todavía era por universidades. O sea, hoy en día, por ejemplo, ya lo que se supone que están haciendo las empresas grandes es casi a ciegas, ¿no? O sea, sí. No me importa de qué escuelas vienes, no me importa tu color de piel, no me importa nada, o sea, no sabes nada hasta ya la entrevista casi final, ¿no? Sí, claro. ¿En esa época fue así? Fíjate que en esa época hubo como una huelga muy marcada en la UNAM, y entonces me tocó la generación donde si venías de particular, bienvenido, si venías de la UNAM o del Politécnico, peligro. Tenían como sus reservas en la contratación y te cualificaban a nivel más profundo, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente yo venía de una escuela particular, no tuve ese estigma, digamos, sí. Pero sí, yo creo que la selección, recuerdo muy bien de estos 26 compañeros, sí veníamos todos de escuelas particulares. Y ahí nos seleccionaron, porque la editorial tenía áreas de educación, áreas de universidad, áreas profesionales, áreas de inglés. Entonces ahí fue donde dijeron, Paola, que viene jovencita de 22 años, la podemos incorporar al mundo educativo. Y entonces mi primera posición fue como representante de ventas en bachillerato en esta empresa magnífica, ¿no? Con un fondo editorial enorme. ¿Y te gustan las ventas? Me encanta. Es que yo ahorita pensaba, yo creo que en un negocio las ventas es la sangre, o sea, si yo creo eso, o sea, es el que no vende, pues chao. Puedes tener lo máximo, puedes tener lo mejor, pero si no vendes, se acabó la fiesta. Coincido. Pero cuando pensamos en vendedores, pensamos o al menos yo, a lo mejor de una manera prejuiciosa, esta gente que tiene que va a tocar la puerta, pero que te convencen, que te manipulan, claro, que hablan fuerte, que son energéticos y son tiburones, ¿no? O sea, es casi un vendedores perros, ¿no? O sea, una cosa así. ¿Qué onda? O sea, porque no estudiaste ventas tal cual, esa es como una formación alterna, ¿estás de acuerdo? Claro, hay que profesionalizarse, o sea, de pronto descubres que tienes un gusto, una preferencia, una habilidad, pero sí hay que formarse, ¿no? Entonces, claro, he tomado cursos de ventas toda mi vida, diplomados, cursos en universidades importantes, sobre todo porque justo no queremos eso, ¿no? Un profesor nos decía, es que no puedes verte como vendedor y oler como vendedor, ¿no? Entonces decían, sí, hay que manejar mucho tus habilidades de habla, de oratoria, de socialización, comportamiento, etiqueta, ¿no? Según los diferentes momentos donde te vas a encontrar con tus clientes, con tus prospectos. Incluso yo me acuerdo mucho de un curso que tomé de ventas, en el cual decía, hay que seleccionar también a quien vendes, o sea, no es a quien sea, como sea, donde sea, porque incluso por presión puedes vender, pero no es el tipo de cliente que quieres, ¿no? O sea, eso me quedó muy marcado, y yo creo que eso marcó un antes y un después de las ventas, porque yo creo que antes era
a quien fuera, donde fuera, al costo que fuera, ¿no? Justo, y que en estos cursos, igual te recordarás, te enseñan una metodología, ¿no? El cómo abordar, qué haces al inicio, qué tipo de preguntas detonadoras, cómo leer entre líneas, ¿no? Cómo saber si se siente cómodo tu interlocutor. Todo esto, evidentemente, pues lleva a una venta consultiva. Entonces, eso es lo ideal en este mundo y que, claro, dejen de vernos como la venta por canvaseo, que toca la puerta, no que insiste, que es agresivo. Sí, que te hablan aunque no quieras, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la venta consultiva? Algo que primero detecta tus necesidades, qué retos estás teniendo, qué buscas, y tratar de empatar si lo que tú estás ofreciendo, sea servicio, sea producto, te va a gustar, te va a servir, te va a encajar. Y claro, darte las bondades, las ventajas y hablarte también desde la experiencia, ¿no? Propia o de otros usuarios que te digan, mira, tengo a tal persona que te puede servir, te puede aconsejar, puedes venir a visitarla. Entonces, de esta manera se vuelve mucho más amigable, mucho más cercano y que tú puedas adquirir algo que realmente te va a funcionar, no algo que te encajaron a la fuerza, ¿no? Por lograr una meta. Y ya que estamos en ese terreno, apenas estaba investigando temas de marketing. Venías tú, que eres una gurú del marketing, de este liderazgo. Escuchaba a Diego Rusarín, que citaba a un autor hablando sobre marketing. Y decía algo así como que el marketing es el arte de ofrecer de más para entregar de menos. O sea, así empezó bravo, ¿no? Sí, es fuerte la frase. Está tremendo, o sea, está cañón, está bien cañón. Y finalmente, nosotros como escuelas tenemos que utilizar marketing y tenemos que vender y tenemos que tener estrategias. Pero esa frase me gusta porque creo que es el pensar de la mayoría de personas que no se dedican a eso o de los papás, específicamente hablando del marketing educativo, que sí creo que hay una diferencia muy grande de vender educación a vender llantas o pan. Creo que sí hay diferencias, pero ¿qué piensas? Pues mira, la verdad es que el marketing de alguna manera pues es una ciencia, es una corriente que ya tiene tiempo, que tiene mucha influencia americana y que desde luego se ha tenido que ir adaptando a los sectores para que se aproveche pues de la mejor forma, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando tuve también una posición como coordinadora de marketing en el sector educativo. Y entonces nos decían, ¿no? Espectaculares, vallas. Y decíamos, no, el marketing educativo no es así. No tiene ni los grandes presupuestos, ¿no? Pero tampoco es que la audiencia te dirijas en general por todos los medios masivos. Tu audiencia está en los colegios, ¿no? ¿Quién es tu contacto, tu interlocutor? O le llamamos tu persona ideal, tu directivo, ¿no? El que toma decisiones, con quién vas a interlocutar, con quién vas a hablar. Entonces, en ese sentido, claro, el análisis y la forma de llevar la relación, la promoción, la comunicación y la publicidad tiene que ser muy encauzada a un sector que habla distinto, que se comporta distinto, que está formado, que es muy educado, ¿no? Entonces, desde luego, pues sí, la forma de dirigirlo es muy distinta. Tiene que ser muy cercano, muy relacional, sobre todo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo mucho yo estudié nada que ver con ventas y marketing, pero acá acabamos. Y feliz, o sea, es una de las áreas que más me ha gustado en mi vida llevar. Y justo, o sea, yo empecé dándome cuenta, por ejemplo, que cuando alguien iba a pedir informes a una escuela, o sea, lo fundamental era, pues de entrada, que los atendiera alguien muy profesional, ¿no? Hoy en día, y para allá voy, de repente ponen a una secretaria o a una persona que no conoce absolutamente nada del proceso, de la educación, de nada, o sea, a veces no tienen ni los datos claros, ¿no? Recepcionista que recibe personas. Recepcionista bilingüe casi, ¿no? Ya con eso. Y había muy malas resultados, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en esa ocasión le decía a mi directora, le dije, por favor, déjame a mí hacer los recorridos, déjame a mí hablar. Implícame, involúcrame en esto, ¿no? Y de ahí me hicieron jefe de marketing después. Claro. Sí, porque puede detectar eso, pero digo, habrá quien nos esté escuchando y hay reglas fundamentales. O sea, yo creo que esa es una de las principales. O sea, tienes que conocer lo que vendes, o sea, y
y entender y platicar con la persona en torno a las necesidades que tiene. Claro, Javi. Cuéntanos sobre esos trucos, querida, por favor. Fíjate que das en el clavo. Apenas tuvimos un evento donde hablábamos justo de esto, ¿no? De cómo atraer a los papás cuando vienen a pedir informes y sobre todo analizar desde qué tipo de perfiles son, ¿no? Qué rangos de edades tienen, qué tipo de estudios, a qué se dedican, para también recibirlos de la forma en como ellos también se puedan sentir cómodos y que esa primera impresión que se lleven de nuestro colegio en la puerta, digan qué amables, me saludan, todos me preguntan si ya fui atendido, ¿no? Entonces estos son momentos muy gratificantes que como papás dices, si así me tratan la primera vez, ¿no? Yo es como espero que traten a mi niño, ¿no? Cuando ya estén con ellos. La primera impresión cuenta, ¿verdad? Muchísimo, tiene un peso importante, ¿no? Entonces va desde la imagen, claro, de tu recepción, desde la persona cómo te recibe, pero sobre todo la calidez humana es algo en lo que todos los colegios tendrían que estar siempre pensando, ¿no? Claro, todos tenemos como personas un mal día, entonces quizá ese día no es buen momento para que el recepcionista sea quien reciba, ¿no? Alguien que esté preparado, que conozca muy bien el modelo educativo, la misión, la visión del colegio, que conozca muy bien lo que hacemos, ¿no? Para que lo pueda explicar y de una forma súper natural, súper cercana, y no de pronto pintar todo rosa y perfecto, porque claro, algo va a pasar y el papá se va a dar cuenta. Entonces eso sería como la recomendación principal. ¿Ya actualmente tú trabajas 8 horas? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que nos dedicamos a esto, dormimos poco. Sí. ¿Todavía estás en eso? Sí. ¿Es posible dormir mucho? Fines de semana únicamente, las vacaciones. No, la verdad es que yo creo que te implica demasiado esto, ¿no? Cuando estás en un sitio que te apasiona, que estás muy convencido, es nuestro caso actualmente, quiero pensar. Sí. Yo creo que estamos pensando todo el tiempo en la mejora continua, en qué capacitación damos a nuestros equipos, en qué hace falta hacer esto, detalles que finalmente nos roban el sueño. Entonces, cuando somos líderes, la verdad es que es difícil que el cerebro se apague. Entonces, en la noche a veces nos pasa que consigues tus mejores ideas, tus mejores proyectos, ¿no? Lo que te emociona, plasmar y compartir con tu equipo el día siguiente y que te sigan el ritmo. Entonces, sí, cuesta trabajo, pero mira, cuando hay que desconectar, sí favorecer el descanso porque es un tema de salud. O sea, hay que conocerse, ¿no? Para que no nos den un infarto, querida. Hay que cuidar, ¿no? Hay mucho por dar y desde luego hay que cuidarnos. Entonces, ese equilibrio también es importante buscarlo. Sí, sí. Me encanta y hay un tema muy, muy especial que quiero abordar, la conformación de equipos. Sí. En la actualidad hemos estado platicando con distintos líderes que hay a quien le toca llegar a un lugar y ya está un equipo hecho y es como, es lo que hay otro estilo que es crearlo de cero y ninguno es una fórmula infalible, pero lo que sí hoy en día creo debe de haber alguna manera, y creo que parte de las escuelas tienen que poner atención en eso, en crear perfiles adecuados de egreso. O sea, no sé, y sí es algo que me importa mucho, dado el contexto de este podcast que está pensando en el estilo de crianza. O sea, nuestra premisa es que el estilo de crianza va a crear o destruir las posibilidades que tiene un niño de ingresar a un mercado laboral, a lo que me digas. O sea, si quieren emprender o apenas estábamos platicando, la mayoría de chicos que están ahorita estudiando un preescolar, los empleos que van a tener ni siquiera existen. Correcto. No, o sea, entonces da terror. O sea, hoy en día ya se sabe que los que van a ser licenciados en Derecho probablemente ya sean, por la inteligencia artificial, sean desplazados y se necesita una firma, se abarate esa mano de obra. O sea, es algo muy complejo, pero creo que hay puntos nodales, pero sí hay una crisis. Hoy en día hay una crisis. O sea, los chicos que están ya en edad laboral, y perdón que generalice, pero sí es importante hablar, no tienen un gramo de tolerancia a la frustración, necesitan inmediatez, quieren, o sea, no hay reciprocidad, no hay dar, recibir. O sea, estamos en habilidades sociales, o esto que se llamaba soft skills, pero yo creo que menos 10. Hay quien me debatía, me decía, no, Javi, no estoy de acuerdo, oye, son épicos, maravillosos nuestras nuevas generaciones.
Yo creo que tienen de todo, ¿no? Pero yo hablo específicamente del trabajo, incluso hasta la historia que nos cuentas de cómo llegaste a un empleo y tú querías pertenecer, tú querías ser. Hoy en día la tendencia es, ¿qué me ofreces? No, yo ya no quiero trabajos remotos, yo ya ni, o sea, ya ni las oficinas ya se están desplomando, o sea, ¿qué onda, Pau Prieto? Ayúdame a atender a estos chavos, ¿qué, para no suicidarme, pues? Fíjate que es algo que nos preocupa mucho en Tecman. Yo creo que el acercarnos con los líderes de educación para que entiendan qué tipo de perfiles de egreso estamos preparando, ¿no? En las diferentes etapas educativas. Porque claro, todo empieza desde el preescolar. Si tú tienes una buena base, tienes un buen semillero, sí, los chicos van a ir sólidos a las siguientes etapas educativas, ¿no? Y formativas. Entonces, en esta parte te puedo decir que nosotros estamos muy pendientes justamente de estas publicaciones que LinkedIn hace año con año en cuanto a cuáles son las carreras más solicitadas, cuáles son las carreras mejor pagadas, cuáles son las que están empezando a desaparecer o ya no hay tanto requerimiento, y desde luego también el tipo de habilidades y competencias que tenemos que formar en nuestros alumnos. Entonces nosotros sí lo que estamos apostando mucho es en dotar de estos materiales, herramientas, formaciones, acompañamiento docente, justo para que nuestros niños, primero sean muy felices, ¿no? Sean felices con lo que haga, que les motive, que los invite a querer experimentar, a querer indagar, a querer conocer y que entiendan sobre todo para qué les va a servir todo lo que les estamos poniendo en la mesa y acercando. Claro, cubrimos contenidos curriculares, claro, favorecemos el juego, pero que también nos interesa mucho el que todos los niños con sus diferentes capacidades o inteligencias múltiples tengan la oportunidad de aprender y ser parte. Tú hablabas ahorita de este gusto por pertenecer, ¿no? Que es algo que hoy por hoy a nivel socioemocional hemos de cuidar también. Entonces, en ese sentido, nos interesa que todos los niños con sus diferentes ritmos de aprendizaje sean parte del juego, de la rutina, de la sesión y que se sientan motivados y tomados en cuenta, ¿no? Entonces, en esta parte sí es muy serio consolidar los contenidos, las competencias que tienen que tener bien, digamos, aterrizadas, pero por el otro lado que también emocionalmente y a nivel cognitivo tengan un balance para que lleguen listos a la siguiente etapa educativa. Eso es fundamental. Tú, Pau, ¿cómo harías o cómo haces? O sea, ¿qué pasitos usas para seleccionar a alguien y que sea de tu equipo? O sea, ¿cuándo nació? Si es Géminis, Piscis, Escorpión, eso ayuda. A mí me encanta. Sí, nos dicen mucho los rasgos. Sí. A mí me encanta, son patrones conductuales. Yo, por ejemplo, esa es una de mis mañas, de mis secretos, ¿no? Claro, no. Carta astral casi, pero tú dime, ¿qué onda? Sí lo tomamos en cuenta, da risa, pero es en serio. La verdad es que también importa mucho el que tengas buenos procesos de reclutamiento y buenas descripciones de puesto. ¿Qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces volvemos a hablar de competencias. Parte de la claridad de la empresa o del individuo de qué quieres, ¿no? O claro, ¿qué buscas? ¿Qué buscas de alguien? ¿No? Como cuando buscas pareja, o sea, ¿qué quieres? Claro, ¿qué características son las deseadas, ¿no? ¿Cuáles a lo mejor pueden ser a lo mejor buscadas, pero a lo mejor si no cumplen no pasa nada? Y hay algunas elementales, ¿no? O sea, exacto, justo hay una, o sea, claro. Y justo empata con lo que acabas de comentar, ¿no? Nos interesan personas que tengan un grado de automotivación, ¿no? Que no lo busquen todo el tiempo en mi jefe me tiene que motivar o el sueldo me tiene que motivar. Es importante, pero no es un factor determinante, ¿no? Sí, y por ejemplo, eso es algo también muy interesante porque yo creo que eso es algo de lo que menos cambian las personas y las empresas, o sea, lo que buscan. Y tener un área que se dedique a crear esos perfiles parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Tú es parte de tu trabajo hacer esos perfiles? Sí, ya existían, digamos, a mi llegada a Tecman. Claro. Siempre Recursos Humanos han nutrido esto, pero sí es importante que también las posiciones y los perfiles cambien. Claro. Porque no son los mismos, tú lo ves, ¿no? Un docente lo buscas, no tiene las mismas características ni cualificaciones que en el pasado, gracias a Dios, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros roles, ¿no? Sean comerciales, sean pedagógicos, administrativos, técnicos, tecnológicos, sí necesitamos que también esto se evolucione y que también, claro, las moralejas te permitan decir esto sí lo queremos y esto, por favor, ten cuidado que no lleguen personas con estas características. Porque hay que buscar también gente que sea muy afín a nuestra cultura como empresa, a nuestros valores, a nuestra misión, a nuestra visión, para que proyecten y transmitan lo que nosotros realmente estamos buscando, que haya mucha congruencia y que no de pronto, claro, en la entrevista digan sí a todo y que en la realidad digan, no era como esperábamos, ¿no? Sí, es muy complejo. O sea, el contratar mal son de los errores más complejos.
Y cuesta mucho. Cuesta más de lo que parece. Pero yo, por ejemplo, algo que he visto actualmente en el tema de las instituciones, específicamente para que vivan, y de lo que sí le recomendaría a quien sea que nos esté escuchando, que cambien o que tengan atención, es, por ejemplo, el tema de la neurodiversidad. Hoy en día, la ignorancia, porque no hay otra palabra, es ignorancia, o sea, no tienen ni idea, o sea, de qué pasa, qué es un trastorno, qué es qué es también un síndrome, de quién lo diagnostica, por qué características hay, qué va a pasar, qué puede esperar, o sea, yo es lo que he visto que está destruyendo escuelas, por ejemplo, o sea, está destruyendo escuelas, o sea, hay chicos que de repente una escuela ya está, antes la neurodiversidad estaba escondida en casa, ¿no? Los escondían, los alejaban, no los escolarizaban, hoy en día ya se han integrado, se incorporan gradualmente. Y hay quien tiene metodologías maravillosas que como Techman, que te ayudan y que promueven y que son fundamentales, pero aún así se necesita esta capacitación fundamental, porque las tendencias, y es a lo que quería llegar contigo, pues la prevalencia empieza a aumentar de trastornos, de temas, y de la escolarización de estos temas también. Escuela que no sepa de neurodiversidad está condenada a pasársela bien mal, o sea, bien mal. Sí, fíjate que es un tema que se tiene que invertir en formación, ¿no? Hay que conocer la variedad de casos que hay y claramente creo que no acabamos de ser especialistas en esto, ¿no? Sí. Lo importante es el no asustarnos, no evadirlo, no hacerlo a un lado. Hay una responsabilidad y corresponsabilidad como comunidad educativa en implicarnos, pero sobre todo que en la región donde tenemos presencia como colegio, atender a esta sociedad que sí tiene estos pequeños en casa y que tienen que ser integrados y que tienen que ser desarrollados, atendidos y claro, en sus diferentes niveles, nosotros como colegio sí tener la posibilidad de primero conocer, como decía, formarnos, entenderlo, pero sí acompañarlos, porque son chicos que claramente también se podrán integrar a la fuerza laboral de alguna u otra medida, según sus capacidades si se nos permiten, pero tienen que ser chicos que también aporten de diferentes formas. Entonces sí me encanta tu propuesta. Hay que formarnos, hay que investigar y sobre todo sí, la escuela del futuro tiene que estar implicada en esto. Sí, porque no hay, o sea, hoy en día te encuentras mises, profesionistas de la educación que, o sea, ellos en lo individual no se han metido o estudiado o abordado o interesado, pero también hay instituciones que ni lo toman en cuenta, o sea. Fíjate que estuve en España hace un par de semanas y me tocó visitar colegios, siempre como esta práctica de abrir la mirada, tener otras experiencias, y justamente vemos año con año que nos toca hacer estas visitas, cada vez los departamentos de psicopedagogía están teniendo más personas dedicadas a atender este tipo de casos, ¿no? Los tutores, los monitores, el tener estas charlas y acercamientos para que se pueda atender la diversidad de casos que se presentan. Como tú dices, cada vez se están diagnosticando más, por lo mismo hay una necesidad y un llamado a que se atiendan con mayor pertinencia, ¿no? Sí, total. ¿Para dónde vamos, Pau? Me refiero a las personas que están escuchando este podcast. Algunas son dueñas de escuela, algunos quieren invertir en la educación y decir, vamos a poner nuestra escuelita. Ya viste muchas escuelas de todo tipo, ya viste unas irse a la gloria, unas no tanto, caer en el abismo. Claro. ¿Cómo se cae en el abismo? ¿Cómo se llega a la gloria? Danos unos consejos, por favor. Bueno, te comparto, pues la verdad sí tengo experiencia visitando a diferentes colegios, como lo dices. La verdad es que aquí lo que diríamos es que los líderes se formen. Muchas veces vemos que en los consejos técnicos nos dicen, ¿no? Formación, taller, tal, para mi equipo. Pero el líder se tiene que preparar, ¿no? El líder tiene que estar actualizado, tiene que saber de qué va, analizar el entorno, estar muy implicado en qué pasa en el contexto internacional de temas educativos, ¿no? Y que tenga esta capacidad de filtrar lo que es moda y lo que realmente es una tendencia que va a generar resultados. Entonces, eso sería como que la primera recomendación, ¿no? La segunda, que abran la mirada y salgan de la burbuja.
A veces todo lo que pasa en mi colegio es como que soy el ombligo del universo y soy el que tiene el conocimiento y la experiencia porque tengo 30, 40 años liderando esta institución. Y claro, tienen una trayectoria y tienen vanguardia y seguramente han atendido una cantidad de generaciones, saben lo suyo. Pero sí es importante que también salgan a visitar nuevos modelos, nuevos colegios, nuevas prácticas, que generen comunidad, que colaboren. Se vale platicar y decir cómo te va, qué retos enfrentas, porque lo que te duele a ti me duele a mí. Entonces, en esta parte, fortalecernos y desde luego nutrirnos en conjunto para la mejora continua, ¿no? Ese sería el segundo punto. Sí. Y el tercero, yo también diría, se vale aprender de los competidores, ¿no? A veces de pronto tenemos como que este recelo o este miedo de pronto a decir, es que ya viste, no pasa nada. Yo creo que lo importante será el saber que la mejora nos permite ofrecer cosas distintas a nuestras comunidades y que el papá es el que tendrá la posibilidad de decidir qué le empata, qué es lo que ve, que le atrae y que está afín a lo que él está buscando. Y de esta manera, eso nos va a permitir mejorar la calidad educativa de lo que ofrecemos. Para ti, el área de marketing en una escuela tendría que ser un área de comunicación, o sea, tendría que ser su principal, o es su principal virtud, característica, o sea, comunicar qué somos, qué hay. Claro, en el ABC es comunicar qué somos, qué hacemos y por qué venir conmigo puede favorecer el desarrollo de tu pequeño. Fundamental. Ese es el área, ¿no? Sí. De eso se trata, de comunicar. Y claro, tienes diferentes medios, ¿no? Tienes recursos. Claro, desde el típico flyer que es importante que el papá se lleve, ¿no? Pero todas las redes sociales, los sitios que tenemos para comunicar, el boca a boca va a ganar terreno gracias a toda la comunicación bien llevada, bien acompañada, profesional, ¿no? Cuidada, sobre todo para que sepan el por qué estamos en buenas manos cuando llego al colegio. Pregunta, tú que has visto muchas escuelas, ¿cuántas escuelas conoces que tengan un área profesional de marketing? Muy pocas. Poquitas, ¿verdad? Sí. Yo creo que es clave que la tengan. A mí me tocó estar en una empresa internacional, multinacional, muy grande. Me tocó a mí en esa época hacer imagen, era delgado y bello el profe Javi. Todos fuimos delgados. Y fue muy complejo. Esa empresa creció, se mantuvo, es líder todavía tiene un puesto de liderazgo en el mercado, pero era norteamericana y la compraron los chinos. Era una franquicia norteamericana que fue comprada por los chinos. Y lo primerito, dentro de muchas cosas que hicieron los chinos, como poner la huella dactilar para que llegaran temprano las personas en México, etcétera, fue crear un área de marketing. Decir, es fundamental comunicar, ¿no? Que haya un área de marketing. Y claro que había un área de marketing general, de franquicia, pero se dieron cuenta que eso no era suficiente. Y la crearon por... departamentos, áreas, ¿no? Ni por escuela, o sea, por franquicia, ¿no? Cada franquicia tiene un área de marketing, pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú crees que tendría que tener un área de marketing profesional? Yo creo que dependiendo del tamaño del colegio, ¿no? Sobre todo porque también nos enfrentamos a grupos de colegios, a redes, y que claro también, no sé si por ahí lo saben nuestros invitados, que también se está invirtiendo mucho en corporativos ya educativos, ¿no? Homologados. Que ya las decisiones son corporativas en cuanto a compra, en cuanto a indicadores, ya no el colegio per se, lindo, original, tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que sí se inviertan en áreas de marketing, sobre todo para llevar análisis de indicadores, ¿no? Lo que hablábamos en otro momento, gestionar un CRM, el controlar cuántos papás piden informes, qué comunicación les enviamos, ¿no? Cómo llevamos el seguimiento de nuestros papás prospectos hasta que ya nos dicen que el niño está con nosotros. Pero cómo trabajamos también los papás que ya son clientes nuestros, que ya son de casa, qué tipo de acciones, estrategias y comunicación tenemos para con ellos, ¿no? El análisis de datos, yo me he encontrado personas, y a lo mejor estoy mal, o sea, necesito tu ayuda. O sea, en teoría, eso se los enseñan en la universidad. Eso es algo que yo hago, Javi. Eso es parte de mi trabajo. Pero me he encontrado chicos que estudiaron marketing, chicos que estudiaron publicidad o áreas afines y que no saben hacer análisis de datos.
¿Eso se aprende o tú estudiaste algo más cercano, sí, claro. pero te lo enseñan en la escuela? Porque Sí. no he conocido a alguien que sepa hacer análisis de datos. Claro, va mucho más orientado al área de investigación de mercados y es donde normalmente llevan más el análisis de datos y obviamente es como que más su hueso duro, ¿no? Uh-huh. Pero sí desde la universidad, desde carrera de marketing o publicidad, sí, claro, lo ves desde publicidad, estadística, ¿no? Métricas. Claro, normalmente son las asignaturas a donde todo el mundo le da la vuelta. Okay. Y desde luego como que no es la parte más divertida, sin embargo es súper importante. Uh-huh. Porque claro, un director general de colegio, un director de empresa, el financiero y el administrador, lo primero que va a cuestionar es este presupuesto que me está solicitando para comunicación, eventos, tal, ¿dónde va a quedar aterrizado y dónde viene el retorno de la inversión? Entonces, claro, el responsable de marketing tiene que rendir cuentas y claro, el control de indicadores, el manejo de números es fundamental porque ahí es donde se toman las decisiones. Sí, ¿no? sí, se fundamenta hasta tu chamba, ¿no? Exactamente, porque existe la posición. Porque es necesario, ¿no? Porque gana lo que gana, ajá, ¿no? Sí. Porque vamos a invertir en esto, claro, es fundamental. Está excelente, mi Pau. Vamos ya acercándonos al final de esta entrevista que amablemente nos diste. Ya hablamos un poquito de qué es la publicidad, de liderazgo, de consejos a los dueños, ¿no? A las personas que quieren emprender, pero hay una parte muy importante que ya va específica al marketing, si es arte, ciencia o qué carajos es. O sea, para darnos tu cosmovisión de la publicidad, si es el arte del engaño, si es una ciencia medida, estudiada, qué tanta creatividad hay en eso, o sea, ayúdanos a entender, tú eres la mera buena en eso. Soy una defensora de la comunicación, del marketing y la publicidad. La verdad es que yo creo que es un poco un mix, ¿no? De lo que comentas. Al final sí tiene, como te decía, hay metodología, hay procesos, ¿no? Que se tienen que seguir, un plan de marketing, las 4 P's, las 4 C's, ¿no? Uh-huh. Todas las letras del abecedario que ahora ya ha evolucionado desde la invención de Kotler, el padre del marketing, pero desde luego sí tiene que ver mucho con la creatividad, el conocimiento nuevamente del entorno, el analizar continuamente el mercado, el saber cómo se comporta, qué cambios hay, y desde luego una pandemia que ya pasó hace 4 años, sí, que comenzó, desde luego cambia, ¿no? Rompe patrones, rompe inercias, cambia paradigmas. Entonces lo importante es estar muy abiertos, muy alertas a lo que está ocurriendo, analizar, tener la capacidad de predecir, para saber si hacemos esto, qué posibles respuestas nos pueden ocurrir. Y yo, como siempre lo manejo con mi equipo, ¿no? Ante tal situación, plan A, plan B, plan C, y prepararnos para lo que venga. Entonces, esa capacidad de estar listos sí te habla mucho de un equilibrio entre creatividad, entre actitud, pero también mucha información para que puedas tomar las decisiones adecuadas. En inversión, en comunicación, en personal que quieras tener a tu cargo y también tener el discurso adecuado para tu mercado al cual te diriges. Entonces sería como un poco de todo. Si es ciencia, tiene arte, tiene creatividad, lo tiene todo, lo debe tener. Es una pasión. Sí. Y recomiéndanos, por favor, un libro. Uy, bueno, es que la ¿Qué hay que leer? ¿Qué tienen que leer? La verdad es que, híjole, dependiendo mucho las áreas que estemos tratando de formar, ¿no? Libros de liderazgo, te puedo hablar de diferentes lecturas recomendadas. Por ejemplo, siempre hablo de los libros rojos del director general, ¿no? Que al final del día tiene que ver mucho con la visión de liderazgo del director general de colegio, el director aunque sea de una etapa educativa, ¿no? Uh-huh. Libros sobre todo que nos puedan hablar sobre las inteligencias, ¿no? En la actividad laboral, libros también de ética, porque es fundamental que también como directores cuidemos mucho estos elementos, ¿no? Yo creo que el marketing educativo es de los que más lo cuidan, ¿eh? O sea, de los que más lo cuidamos, porque ahí sí no, o sea, no te conviene para nada echar mentiras, no es, la veracidad. Es peligrosísimo, o sea, yo hoy en día veo mucha publicidad engañosa, veo muchos temas en otras áreas, en educación poquito, la verdad, o sea, yo creo que somos punta de lanza los que nos dedicamos al marketing educativo, creo que podemos dormir tranquilos la mayoría. Claro, pero también sobre todo cuidar en este tema que manejamos redes sociales, la comunicación y el marketing, como tú dices, la veracidad de los hechos, pero también cuidar la viralización que se está dando con ciertas prácticas, comportamientos, ¿no? Entonces tratar de cuidar y estar obviamente siempre regulando con la ética,
con toda la información que esté autorizada para poder comunicar, es súper fundamental, ¿no? Esta misma entrevista, el manejo de imagen, todo esto es súper importante, manejo de marca. Entonces, serían de los libros que yo podría recomendar, sí, o sea, sí los de liderazgo, sí los de ética corporativa, los de marketing también. Sí hay por ahí un par dedicados a la parte educativa. Si gustan, lo que podemos hacer es compartir un par de links que a lo mejor al cierre del podcast se puedan publicar también. Y desde luego que también pues nuestros líderes puedan empaparse de todas estas prácticas y actualizarse. ¿Actualmente tú estás dando cursos por fuera? O sea, tú tienes una escuela tuya propia, ¿tienes algo? Fíjate que me han invitado, he estado en 3 programas distintos de un grupo de colaboradores para acompañar a, digamos, personas que se quedaron a nivel preparatoria y que quieren llegar a la licenciatura por examen del conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, he estado formando en la asignatura de mercadotecnia y ha sido, la verdad, como muy lindo acompañar a personas que necesitan no solo el papel, sino también toda la parte teórica, ¿no? Claro. Que de alguna manera empírica la han llevado a la práctica. Sí, lo digo para poder poner tu LinkedIn o redes sociales o lo que nos permitas poner y que te busquen, porque sí les tengo que decir a los despertosos que nos escuchan que uno de los cursos, o si no es el curso más bonito, importante, trascendental que yo he tomado, ha sido contigo, en torno a ventas y marketing, y es muy, muy, muy útil que las personas, reitero, están en las universidades y pues por alguna razón, cuando salen de ellas, parece que no les enseñaron algunas cosas que sí son muy importantes. Claro, entonces, pues que te busquen, que se den un clavado. Liderazgo también, creatividad e innovación son también de mis áreas fuertes, en los cuales también estoy compartiendo ya cursos. Entonces me han buscado mucho pares, directivos de colegios que nos dicen, Pau, tengo directivos jóvenes, muy entrones, que ya están como muy punta de lanza, pero tengo otros directores que les ha costado hacer el cambio a temas actuales o a metodologías activas. Vente a darnos unas sesiones. Entonces también con mucho gusto estaré a la orden para esto. Perfecto, Pau. ¿Sale? ¿Te la pasaste bien? Me encantó, Javi. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Muchísimas gracias, mi Pau. Gracias a ti, Javi. Un gustazo. Queridos despertosos, me despido, no sin antes agradecer el estar aquí con nosotros. Como cada capítulo, es una alegría tenerlos. Por favor, pongan mucha atención y fíjense a dónde vayan, compartan la información, es importante. Aquí en este podcast traemos a lo mejor de lo mejor para hablar de los temas más trascendentales y más importantes que van a impactar en la crianza de los chicos. Entonces, con ustedes, aquí estuvo el profe Javi, que se despide con su clásico. Chao, chao. Gracias.